preciosa noche y yo dejo con nosotros al portador de la palabra del Señor, nuestro hermano Carlos Márquez. Aleluya. Señor les bendiga, hermanos. ¿Cuántos se gozan de ser hijos de Dios? Amén, aleluya. Bendito sea el Señor, amén. Les voy a pedir, hermanos, que vayan abriendo sus Biblias en Apocalipsis 12, capítulo 12, versículo 9. Esta noche vamos a predicar con la gracia y la voluntad de Dios sobre el tema ¿por qué perdemos tantas batallas? Gloria a Dios. ¿Ya lo tienen, hermanos? Amén. Capítulo 12, versículo 9. Y fue lanzado afuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se le llamaba Diablo y Satanás, el cual engañaba al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Señor, te damos gracias, Padre, por este momento, por tu palabra, Señor, por el tiempo que tú nos has regalado, Señor. Yo te doy gracias, Señor, por este hermoso privilegio, Padre, por este tiempo, Señor, en tus manos, Padre. Yo vengo poniendo mi vida, Señor, mi ser, mis labios, Señor, mi corazón, mis pensamientos, bendito Dios. Sé tú llenando a tu pueblo, bendito Dios. Sé tú, Señor, trayendo palabra de vida, Señor, a este pueblo, bendito Dios. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que eres bueno, Señor, y que tú tienes misericordia para nuestras vidas, bendito Dios. Enséñanos, Señor, cada vez más, Padre, a aprender de ti y seguir tus caminos, bendito Dios. Te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Aleluya. Este versículo que acabamos de leer, hermanos, nos está haciendo una advertencia muy importante. El tema de esta noche es ¿por qué perdemos tantas batallas? Y el versículo que leímos, hermanos, dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Este fue lanzado, el gran dragón, es una advertencia al pueblo de Dios, para que nosotros tengamos conocimiento de que hay algo y va a haber alguien que nos va a estar molestando en todo momento como cristianos, que nos va a estorbar en la vida de cristiano. Amén. Esto nosotros a veces lo leemos y así como fue lanzado, ok, como cuando alguien lanza una piedra y a veces hace daño. Y hay veces no hace daño porque realmente lo tira uno al agua y empieza a hacer patitos, le llaman. Pero cuando nosotros nos damos cuenta que en el Apocalipsis nos advierte de todo lo que va a venir, hermanos, es cuando nosotros empezamos a pensar, ¿estamos bien con el Señor? Yo cada que me paro aquí, hermanos, yo siempre, no sé por qué, pero el Señor redarguye mi pensamiento. Y yo sé que no he hecho todo lo importante que es para Dios, pero ahí voy en ese proceso, voy en esa marcha, claro, con la ayuda de Dios y siempre estando en constancia con el Señor, porque siempre me pongo a pensar, digo, Señor, tú nos advertiste, tú nos llamaste, tú nos diste la oportunidad de ser tus hijos. Ahora que nosotros no la tomemos, es diferente, ¿verdad? Voy a pedirles que vayan abriendo sus Biblias en Corintios, Segunda de Corintios. Ahí casi es todo, va a ser toda la enseñanza, la prédica. Segunda de Corintios 11. Fíjense, este apóstol estaba preocupado por esta iglesia que él había instruido, que él había doctrinado, que él había enseñado. Amén. Segunda de Corintios 11. Este es el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo estaba muy consciente de que en esa iglesia estaban pasando cosas extrañas, que ya se empezaban a dar cuenta y que la gente, los rumores le llegaron a Pablo. Entonces él entendía sobre lo que el Señor había dejado a la iglesia, el aviso de que Satanás había sido lanzado a la tierra y él tenía que instruir a la iglesia. Amén. Y vamos a leer en el 11:2, dice: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para que presentaros como una virgen para Cristo. O sea, eso somos nosotros, dice. Pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Amén.
Fíjese, el apóstol Pablo estaba preocupado por todo lo que se había metido en esta iglesia ya. Y él está haciendo una sugerencia, dice, pero dice, me supongo que ya han sido, sus pensamientos han sido extraviados ya de la sincera fidelidad a Cristo, el amor sincero que tiene que sentir un cristiano a Cristo. O sea, ya se estaban apartando poco a poco. Y déjame decirle algo, todos conocemos Génesis 3, donde se le aparece Satanás a Eva y le dice, que te dijo Dios que no puedes comer de la manzana. Y dijo ella, sí, así me dijo. Fíjese cómo Satanás en su astucia, desde ahí empezó a engañar al mundo. Y así pasa con nosotros cuando nosotros empezamos a encontrar cosas en la palabra de Dios y empezamos a no conformarnos con la palabra de Dios. Empezamos a querer instruir o dar sugerencias sobre la palabra de Dios. Por eso es que Eva, cuando él le dijo, ¿así te ha dicho Dios? Sí, así me dijo. Entonces ella, digo, yo lo estoy parafraseando. Entonces ella le dijo, sí, pero Satanás le dice, pero si Dios, Satanás no le dijo, Dios te está engañando en ningún momento. ¿Sabe por qué no se atrevió Satanás a usar esas palabras? Porque sabe que la palabra de Dios es verdad y es de poder. Por eso Satanás en ningún momento se atrevió a decirle, nada más le dijo, no te mueres. Nada más así, engañándola. ¿De qué forma? Cambiando la verdad de Dios, que es sí y amén, por un conflicto de palabras. Ella entró en un juego con Satanás y Satanás la convenció. Satanás logró engañar el corazón de Eva. Y es lo que pasa a veces con nosotros, le digo. Cuando nosotros nos ponemos a ver que alguien está indispuesto a la palabra, que no está obedeciendo la palabra de Dios, Satanás nos está engañando, nos está guardando algo en el corazón, poco a poco. ¿Cuál es la razón de Satanás? La razón que Satanás tiene en nuestras vidas es que nosotros siempre quiere poner a nosotros algo para estorbar la voluntad de Dios, para estorbar el propósito de Dios para nuestras vidas. Amén. Esta palabra sentidos que había hablado el apóstol Pablo es una palabra que se traduce por nooma y que puede decir también como sentido, percepción o propósitos. Así como se podría leer entonces, pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestra percepción o vuestros propósitos que tenemos en Cristo sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Amén. Esta es una forma que el apóstol Pablo usó para dirigirse a la iglesia de los Corintios, pero nosotros tenemos la palabra. Amén. Cuando usted tiene la palabra, hermano, yo creo que nosotros como cristianos, aunque sepamos, aunque estemos instruidos o sepamos, aún no sé cómo se dice porque luego me andan corrigiendo por ahí, entonces aunque sepamos o sepamos, le voy a decir algo, siempre es importante revisar la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque usted puede tener lo que yo no tengo, yo puedo tener lo que usted no tiene, y así cada uno de nosotros. A Dios le va dando a cada uno de nosotros diferentes cosas, diferentes formas de ver la palabra de Dios. Por eso nosotros necesitamos ser como los de Berea, para que nosotros, a ver en qué libro está leyendo, o si así dice la palabra. Claro, le voy a decir algo, de allá para acá se miran los errores tremendos, son fáciles de ver, pero de aquí para allá no. Usted puede escudriñar la palabra, la puede leer, puede entenderla. Amén. Vayas a 2 Corintios 2. Fíjese cómo el apóstol Pablo estaba preocupado por esta iglesia, como todos nosotros tenemos que preocuparnos por nuestros hermanos y por los que podamos instruir en la palabra de Dios. Y dice 2 Corintios 2:11. Dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Mire, si este versículo lo leemos nada más así, podemos decir,
puede ir conforme a la predicación. Pero este versículo se trata de un contexto, es muy largo, pero no se lo voy a leer, pero se lo voy a parafrasear. De un contexto donde el apóstol Pablo se había enterado que en la iglesia de los Corintios había un problema de relación sexual. Un joven se había agarrado como mujer a su madrastra. Entonces Pablo estaba, no. Va a la iglesia, los exhorta, los reprende y le dice que tienen que sacar a esa persona y ser entregada a Satanás, al menos de que esa persona se arrepintiera. Amén. Entonces, ¿qué hacen ellos? Pues le dan, digamos, la disciplina, por decirlo aquí, le dan su disciplina, y si el joven se aparta del lugar para no perjudicar a la iglesia de los Corintios. Pero fíjese cómo el apóstol Pablo ya estaba él como entrando en un conflicto en la mente de ellos, porque le dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Si ellos lo dejaban, Satanás iba a ir metiendo a la iglesia. Satanás iba metiendo poco a poco. Y el apóstol Pablo era muy consciente de lo que estaba pasando en esa iglesia, por eso trataba de exhortarlos y que estuvieran bien. Mire, este apóstol fue un hombre de disciplina. Por ahí en una de las cartas también exhorta a Pedro. Dice, ¿cómo, Pedro, tú que te pones a comer con la gente y luego dices que yo no soy de aquellos? O sea, fíjese, era un hombre de exhortación. Y a veces aquí cuando nos llaman la atención, nos molestamos, nos sentimos mal y sentimos como que nos queremos ir y ya no volver, o buscar otra iglesia mejor. Pero vamos a encontrar el mismo Cristo. Y como nosotros somos la iglesia, nosotros tenemos que disciplinarnos y tomar ahora sí que esa exhortación, ese redargüimiento, lo que sea que venga para nosotros, hay que tomarlo bien de corazón, limpios. Gloria a Dios, aleluya. ¿Sabe por qué? Yo he mirado que hace unos días miré un reportaje que me apareció ahí, cuando se mete uno a mirar videos, me apareció un video de un reportaje de que 300 sacerdotes, y yo no voy a ir sobre esa iglesia, pero 300 sacerdotes habían sido acusados de violación a niños. Yo le pregunto a usted algo. ¿A usted le gustaría que la iglesia cristiana fuera así? ¿Que existiera todo eso? A mí no, porque se pierde el respeto. Amén. A nosotros no nos gustaría que esto estuviera pasándole a nuestros jóvenes. Esos sacerdotes violaron a un montón de niños. Y a uno lo canonizaron todavía. ¿Bajo qué autoridad? Bajo vergüenza, hermano. Bajo vergüenza, la verdad se lo digo. ¿Saben por qué? Porque dice la palabra de Dios que nadie verá a Dios sin santidad. ¿Y cómo lo van a canonizar aquí? Que fue aprobado de que también fue violador. ¿Usted cree que nos esté viendo desde la ventana? Y yo no lo creo. ¿Sabe por qué? Porque por lo que dice la palabra, ninguno que no tiene santidad no va a entrar al reino de los cielos. ¿A poco no es para pensar? ¿Cómo está usted hoy? Yo no me refiero a los delitos graves que pasan en esa iglesia. Yo me refiero a su vida normal. ¿Ha peleado hoy con alguien? ¿Ha tenido alguna situación de discusión? ¿Ha tenido algún problema, un percance que lo ha sacado de sus casillas y ha maldecido? Porque todo eso molesta al Señor. Amén. Mire, abra su Biblia en Mateo, capítulo 18. Maravilloso Dios. Aleluya. Estos jóvenes, esta iglesia de los Corintios, ya había ese joven, se había arrepentido de su pecado, de haber estado con su madrastra, como la había tenido como mujer. Él ya se había arrepentido y quería regresar a la iglesia.
pero los corintios no lo querían aceptar ya. Amén. Entonces el apóstol Pablo les dice que no dejen que las maquinaciones de Satanás agarren su mente. Amén. Pero ¿a dónde nos lleva esto? Esto nos va a llevar a Mateo 18:15. Vamos a mirar por qué esa iglesia se estaba perdiendo y qué era lo que estaban perdiendo. Dice trae una escritura, esta palabra, que no es de aquí, no es parte de la Biblia, pero está puesta. Dice, ¿cómo se debe perdonar al hermano? Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo uno o dos para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Esto es lo que había hecho el apóstol Pablo. Les dijo, repréndanlo, exhórtenlo, y eso es lo que había hecho realmente para restaurar a este joven. Amén. Si no oyere de ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo, en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Aleluya. Esto era lo que habían perdido la iglesia de Corintios, cómo perdonar. Amén. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que ser perdonadores, por ley, perdonadores, no solapadores, perdonadores. Dice que si hay un conflicto entre tú y otro hermano, que vayas con él, hables de la mejor manera, porque pues todos traemos muy adentro las ganas de echar pleito con cualquiera, porque venimos del mundo. Sí, somos carne, pero de buena manera, o sea, tomando a Cristo como nuestro mejor guía. Amén. Ok, ahora acompáñenme a 2 de Corintios capítulo 4. Fíjese cómo el apóstol Pablo le dice a la iglesia para que ellos tengan conocimiento de que él no era una persona que se guardaba del evangelio y que lo reprimía y que decía, voy a hablarle suavecito porque si no se me van a ir. 2 de Corintios 4, versículo 2. Aleluya. Dice, antes bien renunciando a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendaos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si vuestro evangelio está aún cubierto entre los que se pierden, está cubierto, en los cuales el Dios de este siglo, ¿cuál es el Dios de este siglo? Satanás. Cegó el entendimiento de los incrédulos. Mucha gente piensa que los incrédulos son los de allá afuera. Es para la iglesia de los Corintios. ¿Qué quiere decir? Que hay incrédulos también en la iglesia. Hay incrédulos que por decirlo, imagínense que dice el apóstol Pablo que tenemos que entregarnos 100% al Señor. Imaginen que se encuentra con un hermano y dice 100%, yo lo veo difícil que sea 100%, ¿por qué no 50 y 50? 50 al Señor y 50 por ahí. Pasa. Pero sale la inteligente y dice, no, yo tal vez digo que un 75% y 25 no. No somos de Cristo. No somos de Cristo. Satanás nos ha cegado cuando nosotros pensamos así.
¿Por qué algunos dicen, yo nada más los domingos? Porque hay unos que nada más aparecen domingo. Entonces, y sí, pasa, pero Satanás va poniendo cosas en nosotros. Esas son las batallas que nosotros perdemos, hermano. Esas batallas que cada vez se ponen en nuestra vida cuando nos metemos más con Dios. Viera cómo nos... Bueno, Aleluya. el Señor nos va a ayudar. Dice, los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Dice, ustedes recuerdan que cuando Moisés fue por las tablas en los mandamientos, dice que Moisés bajó con un velo, le llaman, porque los israelitas no querían mirar el rostro de Jesús, no querían que le resplandeciera el rostro, el brillo que él llevaba de Moisés. Dice que llevaba un velo y cuando lo miraban, empezaban y se ponían así todos como medio histéricos. ¿Por qué? Porque no podían con la santidad de Dios. Era un pueblo rebelde. Amén. Dice, el cual es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor a Jesús. Fíjese cómo hay que ser siervo para predicar. Siervo. Es importante cuando uno tiene humildad por la palabra. De otra forma, hermanos, el Señor nos va a dar una buena sacudida. Yo me preguntaba, hermanos, ¿por qué la gente de este mundo, ahorita a estas alturas, prefieren defender la homosexualidad, a las personas que tienen un problema? Acabamos de mirar unos videos hace rato donde unas personas llegan y le ponen una pistola a un latino y le están robando. ¿Por qué prefieren defender a los del mundo a defender la fe? ¿Qué pasa? Satanás los ha cegado. Satanás los tiene así. Nosotros tenemos que ser conscientes que tenemos una lucha con Satanás. Y no podemos dejar, si vemos que nos está queriendo cegar porque estamos en una condición o queremos tener una condición fuera del Evangelio o relegando las cosas de Dios por hacerlas de poquito, o no queremos trabajar en la obra, sacudirnos. ¿Sí han mirado cuando le cae la lluvia a un perro cómo se sacude? Así, sacudirnos y para adelante. Porque Él no puede cegar no nuestro entendimiento, sino la virtud que Dios ha puesto en nosotros. El deseo de Dios no nos lo puede quitar. Él no nos los puede quitar. Amén. El tiempo que está ahorita, hermanos, ha venido cambiando nuestra propia vida. O sea, usted ya vive limitado a querer salir, a querer hacer una actividad más tarde. ¿Por qué? Porque se ha vuelto tan violento el mundo que si usted tiene terror de que va a quedarse a las 12 de la noche, si se apaga el carro, ¿dónde me bajo? ¿Dónde me quedo? O para agarrar un bus. Cuando yo voy llegando tarde a mi casa, ya sea saliendo de aquí o cualquier lado, yo veo personas que esperan el bus y digo, Señor, ayúdalo. A veces yo me siento en mi corazón regresarme, darles un ray, pero no podría hacerlo con todos. En la mañana cuando me voy pasa lo mismo, porque no sé, el Señor me está poniendo muy débil, creo. Me está poniendo muy sentimental. No sé qué me está pasando, pero el Señor sabe lo que hace. ¿O no? Miren nada más cómo controla todo. Hay un orden en Él, hay un orden en mi vida también. Amén. Mire, acompáñenme a Mateo capítulo 24. Bendito Dios, amén. Vamos a guardarnos del enemigo, hermanos. No necesitamos perder más batallas. Gloria a Dios, aleluya. A veces, cuando mira uno la palabra de Dios, uno se pone a pensar por lo que pasaron todos los israelitas.
Y uno se pone a pensar, entonces, ¿qué pasa con los que tienen 25, 30 años en el Evangelio? Amén. Y llegan y se sientan y nada más están así. No les cae la palabra, no les llega. ¿Por qué? Satanás los ha cegado. No quieren trabajar, no quieren estar haciendo nada. Amén. Entonces vamos para adelante. Amén. Mateo 24, vamos a leer el 37. Bendito es el Señor, aleluya. Mateo 24, 37. Aleluya. Amén. Maravilloso Dios. Dice la palabra: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo eran los días de Noé? Amén. Vamos a ver. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, comiendo y bebiendo, ya saben, glotonería, alcoholismo, o sea, estaban gozando ellos. Pero dice que se casaban y se divorciaban, se casaban y se divorciaban. Así como un personaje que miré ahí el otro día, lo estaba mirando con mi esposa, que se casó como 6 veces, creo, en un programa que salió ahí. Y fíjese, me interesó la historia porque un amigo que trabajaba me decía: tú vives por allá por donde cantaba él. Y yo pues no lo conocí casi, la verdad, estaba todavía chavalillo, como le llaman ustedes. Él se casó como 6 veces, pero el sacerdote que le dio los santos óleos dijo: él se encuentra en la gloria de Dios. Vendido ese sacerdote por 2,000 pesos que le habían dado. Se atrevió a decir eso. Hay poder en Jesús. ¿Usted cree eso? No es posible, eso no va a pasar. Amén. Y estos estaban igual, se casaban, se divorciaban, se casaban y se divorciaban. Dice: casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró al arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. No entendieron. Yo le voy a decir algo. ¿Usted ha entendido el propósito que tiene Dios para su vida? A mí no trato de decirle: no entiende. No trato de decirle como que no entiende. Pero ¿han entendido? ¿Se ha dado cuenta de algo muy importante que está pasando aquí? Mire, el mundo solo espera cuando llega el fin de semana para gozarse, para la parranda, para las pachangas, ¿sí o no? El mundo ha ganado un nuevo Dios, que es el entretenimiento, ya sean películas, sean salidas, paseadas, borrachera. Eso es lo que ha ganado el mundo. Eso es lo que tiene el mundo. Nosotros tenemos un Dios santo. Este Dios no te permite tomar, no te permite fumar, no te permite pelear, tú lo puedes hacer, es cierto, pero en el camino de Dios solamente hay 2 pasos: o lo haces conforme viene la palabra, o te apartas. Como dijo el apóstol Pablo: ese inmundo, ese joven inmundo, entréguenlo a Satanás, porque no podemos estar jugando con Dios, no vamos a entrar al reino de Dios así. Aleluya, bendito Dios. Amén. Amén. Ya mero termino, hermanos. Regresemos a Corintios. Poderoso Dios. Últimos versículos. Bendito sea Dios, amén. Amén. Segunda de Corintios 3. Vamos a leer del 12 al 16. Segunda de Corintios 3, del 12 al 16. Amén. ¿Ya lo tienen? Amén. Gloria a Dios. Así que teniendo la esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés. Fíjese qué atrevimiento del apóstol Pablo decir esto, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no se fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido, o sea, en el propósito de Dios. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy
cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto. Cuando leen el Antiguo Testamento, el cual por Cristo es quitado, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Gloria a Dios, bendito Dios. Cuando uno lee esta palabra, todas las palabras aquí, hermanos, están, ¿cómo le voy a decir? Conocidas. Conocidas se puede decir, porque no vamos a decir conocedoras. Todas las palabras aquí las conocemos, pero esta palabra embotado es algo que diríamos que se sale del texto A, pero no. El apóstol Pablo había usado esta palabra embotado. Esta palabra es una palabra griega que significa petrificar, algo que se hizo duro, como una piedra, pero también es un callo. Amén. ¿Usted ha mirado cuando tiene una maceta y le deja de echar agua, cómo se hace la tierra? O sea, como que se cuartea, o cuando se seca un río, se cuartea, ¿verdad? Se pone dura. Así está hablando el apóstol Pablo, que tenía en el corazón los de Israel. Amén. Los tenían duro, no les entraba la palabra. Pero cuando le echa agua a usted esa maceta, claro, la rosita ya se murió, pero le echa agua a la maceta y la tierra se vuelve otra vez a acomodar, y se vuelve a poner bonita, ¿verdad? ¿Sabe cómo se llama eso? Conversión. Eso es conversión. Eso es lo que nosotros estamos haciendo. Cuando nosotros hacemos las cosas buenas de Dios, estamos demostrando que estamos convertidos a Cristo. Exactamente así. Amén. Pero también significa callo. Yo no sé si las damas aquí se acuerdan que cuando tenían como 14, 15 le dijeron a su papá: cómprame unas zapatillas, papá. El papá se las compró. Amén. Y cuando regresaron, ya sea de la escuela o de la fiesta donde fueron, al servicio, yo no sé, regresaron con un tremendo callo ahí en el dedo chiquito ya, sin poder caminar. Eso es lo que pasa hay veces, hermano. Cuando venimos aquí, la palabra parece que nos molesta, pero hacemos el corazón duro. Se nos va haciendo un callo, hasta que ya no se puede quitar. Ahorita hay tratamiento, se lo pueden quitar. Amén. Pero así es la palabra cuando venimos y ya tenemos un callo que no queremos que se nos ablande con nada. Y es cuando Satanás nos gana batallas y batallas y batallas y decimos: Señor, ¿por qué me está pasando? Señor, ¿por qué me está pasando? Así es. ¿Vamos a dejar que Satanás nos gane? No nos puede ganar. Tenemos al más grande, al más poderoso. Aleluya. Fíjense, la palabra de Dios dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos los pensamientos de Cristo. Aquí están los pensamientos de Cristo. Aquí están. Nosotros no podemos echarnos para atrás para que el enemigo nos ande ganando batallas. No podemos. Este es el pensamiento de Cristo. Y cuando nosotros nos basamos a esto, hermanos, sí va a haber unas 2, 3 sacudidas, pero no va a pasar para más. Dios nos va a ayudar. Amén. Amén, aleluya. Esta es la palabra que el Señor puso en mi vida, porque yo estaba perdiendo un montón de batallas. Estaba perdiendo un montón de batallas, hermano, créame. Y no sé, pero quiero agarrarme de la mano del Señor y que Él me ayude a salir victorioso. Aleluya. Ahora siento más constante ¿cómo le diré? Estar en comunión con el Señor. Ojo, por necesidad. Pero ¿sabe qué? Eso me ha enseñado a que dependo de alguien. A que tengo un padre ahora que me puedo dirigir. Tal vez de joven no conocí uno, pero bueno, aleluya, bendito de Dios. crianza. Pero ahora soy el que le confío, al que le digo, al que... Bendito Dios. Tú me vas a ayudar, Señor. Amén. Pónganse de pie, hermano, vamos a orar.
Aleluya. Gloria a Dios.